Hay secretos en la industria automotriz que las grandes corporaciones prefieren que no sepas. Durante casi 2 décadas, si jugabas videojuegos de carreras, te habrás dado cuenta de algo rarísimo: no había Porsches. Cero, nada. En su lugar, había unos coches con la silueta exacta de un 911, pero con nombres raros como BTR o CTR Jailbird, bajo una marca llamada RUV. ¿Qué era eso? ¿Un impostor? ¿Una copia barata? La historia de la manufactura que eventualmente pondría en jaque la supremacía técnica de Stuttgart y Maranello no se gestó en un túnel de viento ni en un laboratorio de investigación aeroespacial. Su génesis data de 1939, en la geografía bávara de Pfaffenhausen, cuando Alois Ruff Sr. inauguró Auto Ruff, una entidad de servicio mecánico de supervivencia que para 1949 integró operaciones de reabastecimiento de combustible. Durante la posguerra, el paradigma exigía adaptabilidad extrema, maquinaria agrícola, vehículos utilitarios, ingeniería de trinchera. La arquitectura del negocio se fracturó en 1955, cuando Alois Sr. diseñó, ensambló y homologó un autobús de turismo desde el chasis, desplegando una red de transporte propia a través del territorio alemán. Fue durante la navegación comercial de estas rutas, dictadas por la topografía húmeda de Baviera, cuando la entropía intervino mediante la inercia brutal del metal fracturado. En noviembre de 1963, mientras Alois Sr. operaba uno de sus propios e imponentes autobuses, la cinemática falló drásticamente para un vehículo que intentaba rebasarlo. Un raro Porsche 356 Karmann Hardtop perdió tracción sobre el asfalto traicionero, abandonó la cinta asfáltica y volcó violentamente 2 veces antes de reposar en una cuneta. Tras garantizar la integridad física del conductor ileso y llevarlo al hospital, Alois Sr. cedió ante una fascinación técnica insaciable frente a la arquitectura de aquel motor trasero. Negoció con la aseguradora y adquirió los restos estructurales del vehículo. Aquel 356 fue remolcado al modesto taller de Pfaffenhausen, donde su geometría fue enderezada y su mecánica reconstruida con precisión micrométrica. Su hijo, Alois Ruff Jr., quedó irrevocablemente hipnotizado por el repiqueteo metálico asimétrico y la intrincada termodinámica de la refrigeración por aire. El punto de no retorno se materializó en abril de 1964. Transitando la autobahn A8 bajo severas precipitaciones, la retina del joven Alois capturó el espectro de un prototipo de preproducción del nuevo Porsche 901, una silueta azul esmaltada, el Kickblau, rompiendo la bruma con una resonancia acústica que definió su vector vital. Ese motor boxer de 6 cilindros se convirtió en el único dogma mecánico admisible. La obsesión fue cultivada meticulosamente. En 1969, Alois Sr. le entregó un chasis de 901 dañado, instalando temporalmente un motor de 4 cilindros de un 912 para domar el aprendizaje del muchacho. Tras el inesperado deceso de su padre en 1974, un Alois Jr., de apenas 24 años, asumió el mando operativo absoluto. Para 1975, tomó una decisión implacable que alteraría la industria: redirigir toda la capacidad metalúrgica y técnica de Pfaffenhausen hacia la disección, reconfiguración y perfeccionamiento extremo del sagrado Porsche 911. A partir de 1975, Ruff inauguró su programa de conversiones de alto rendimiento, interviniendo directamente sobre las plataformas adquiridas y matriculadas por sus clientes. En 1977, la manufactura escaló al presentar un modelo completo, el 930 Turbo optimizado con un desplazamiento de 3.3 litros. Pero la verdadera disrupción atmosférica se materializó en 1978 con el SCR Sports Carrera Ruff, el primer modelo de aspiración natural de la marca, cimentado sobre el esqueleto del 911 SC. Durante un periodo recesivo y oscuro en que Pfaffenhausen había asfixiado el flujo volumétrico de su motor a unos austeros 180 caballos de fuerza, sometiéndose al pánico generado por la crisis global del petróleo y las draconianas leyes de emisiones, Alois Jr. rechazó categóricamente la regresión prestacional de la velocidad. Básicamente, Ruff agarró un Porsche, le operó el corazón para hacerlo más grande y le puso una caja de cambios personalizada que aguantaba de todo. Era un coche que corría más, aceleraba mejor y no se calentaba ni de chiste. Sin embargo, Alois Jr. rehusaba la etiqueta de modificador periférico, su ambición requería soberanía industrial y que su apellido pesara en la historia. Y en Alemania, las leyes del implacable TÜV, la agencia gubernamental de inspección técnica, son las más estrictas y calculadoras del planeta. Alterar componentes en un garaje no transfiere la autoría del vehículo.
Aquí se ejecutó la maniobra legal más brillante de la industria. Ruth persuadió a Porsche para adquirir chasis desnudos de fábrica, configuración body in white, esqueletos de acero carentes de tren motriz, cableado o número de serie. En Pfaffenhausen, estos chasis eran inyectados con cinemática de suspensión propietaria, sistemas de frenado masivos y plantas de poder reestructuradas. Al auditar el producto final, los ingenieros del gobierno concluyeron que la mutación era tan profunda que la integridad del vehículo original había sido erradicada. En 1981, el Estado alemán certificó a Ruth como fabricante de automóviles independiente. A partir de ese día, los coches recibían su propio número de chasis que comenzaba con W09, el código internacional asignado a Ruth Automobile GmbH. Legalmente, el 911 había dejado de existir. Era un Ruth. Este blindaje jurídico, aparentemente burocrático, salvaría al mundo de la simulación digital 20 años después. El primer organismo mecánico concebido, diseñado y parido íntegramente bajo la soberanía del código W09 fue el Ruth BTR en 1983. Extrayendo la médula de la generación 930 Turbo, expandieron el desplazamiento a 3.4 litros, incrustando un turbocompresor KKK de dimensiones críticas e intercoolers sobredimensionados, produciendo un misil balístico de 374 caballos de fuerza confinado en un chasis de 1.200 kilos. Cuando la prestigiosa revista Road y Track lo convocó a su sangrienta prueba anual del coche de producción más rápido del mundo en 1984. El BTR masacró la resistencia del aire alcanzando los 300 km por hora, coronándose sin disculpas como el monarca de la velocidad lineal. Pero el apocalipsis termodinámico definitivo estaba por desatarse. En 1987, Road y Track organizó una segunda edición en la pista de pruebas ovalada de Volkswagen en Eralesien. Ante un contingente que reunía a la realeza hiperdeportiva, Alois Ruth descargó un modesto vehículo pintado de amarillo vibrante, el Ruth CTR. Las risas iniciales ignoraban que bajo esa pintura latía una obra de psicopatía en ingeniería de fluidos. Ruth descartó la carrocería ancha del modelo turbo, cuya resistencia aerodinámica a altas velocidades era un lastre parasitario, y optó por el perfil estrecho del Carrera 3.2. Para purgar la turbulencia, los ingenieros soldaron y eliminaron manualmente las canaletas de lluvia del techo. Instalaron paneles de aluminio y alimentaron los intercoolers mediante ductos NACA fresados quirúrgicamente en los guardabarros traseros de fibra de vidrio. Tomaron el bloque plano, ampliaron el diámetro e inyectaron el sistema Bosmotronic derivado directamente de los prototipos de resistencia, asfixiando el motor a presión con turbocompresores gemelos KKK. Oficialmente entregaba 469 caballos de fuerza, aunque la telemetría interna demostraba cifras que superaban violentamente los 500 caballos. Movilizando un esqueleto de apenas 1.150 kilogramos. Cuando el CTR amarillo devoró la pista, enmudeció a la prensa al fracturar la barrera de los 339.8 km por hora. Aplastando al Porsche 959 por un margen devastador. Los fotógrafos, atónitos ante el destello fugaz contra el cielo grisáceo, lo bautizaron instantáneamente, el Yellow Bird. Un año después, en el Anillo de Nardo en Italia, organizado por Automotor und Sport, el CTR revalidó su supremacía absoluta registrando 342 km por hora. Sometiendo a los recién desempacados Ferrari F40 en su propio feudo mediterráneo. Con solo 29 chasis oficiales fabricados desde cero, el CTR se consolidó como un unicornio balístico inigualable. Erradicar los récords de velocidad lineal no saciaba la sed de validación empírica de Alois Ruth, el Yellow Bird debía demostrar una supremacía absoluta en dinámica lateral. En 1989, Ruth desplegó su arsenal en Nürburgring Nordschleife, escoltado por su piloto de desarrollo, Stefan Rosser. Lo que se estructuró como un ejercicio rutinario de captura de datos y filmación promocional, mutó hacia el documento audiovisual automotriz más trascendental e influyente del siglo XX, bautizado como Fascination on the Nürburgring. La leyenda de las fogatas asegura vehementemente que el cronómetro se detuvo en unos inauditos 8 minutos y 5 segundos. Y aunque el análisis forense del metraje revela un tiempo de rodaje continuo más cercano a los 8 minutos y 24 segundos, la frialdad estricta de los números palideció ante la majestuosidad de la ejecución cinemática. Las cámaras a bordo inmortalizaron a Rosser operando la máquina carente de cualquier indumentaria ignífuga homologada por la FIA, calzado con mocasines de cuero suave sin cordones, calcetines blancos deportivos, jeans y una camiseta de domingo.
con esa perturbadora austeridad procedió a domar las transferencias de masa violentas de un bloque biturbo que rebasaba los 500 caballos de fuerza. Sin algoritmos de control de tracción, sin asistencia electrónica de frenado, Rosser sometió el chasis a ángulos de deslizamiento demenciales superando los 200 km por hora. No en busca de la línea geométrica perfecta del cronómetro, sino utilizando la modulación agresiva del acelerador para gobernar el eje trasero sobrevirador en curvas de vértice ciego. Ruth distribuyó el metraje crudo en formato VHS, propiciando que talleres mecánicos y puristas a nivel mundial replicaran la cinta mediante piratería analógica. El Ye-Yo Bird alcanzó el estatus de deidad automotriz global décadas antes de la era del streaming, la prueba tangible de que el dominio absoluto de la física no requiere microchips, sino instinto. Hacia finales de la década de los 90, la subcultura del automóvil experimentó una fisión termonuclear catalizada por la tecnología de simulación en las consolas de 32 bits. Mientras Kazunori Yamauchi codificaba la física de Gran Turismo, persiguiendo el fotorrealismo y la réplica cinemática exacta de los garajes globales, colisionó violentamente contra un muro corporativo impenetrable. El conglomerado norteamericano Electronic Arts, arquitectos de la franquicia Need for Speed, había ejecutado una maniobra de monopolización adquiriendo la licencia exclusiva global e irrestricta de la matriz Porsche. Este contrato blindado, cristalizado con el lanzamiento de Porsche Unleashed en el año 2000, secuestró los derechos digitales de la marca de Stuttgart durante 16 asfixiantes años. Franquicias competidoras como Gran Turismo, Forza Motorsport y Project Cars quedaron desprovistas del chasis más laureado de la historia del deporte motor. Insertar la palabra Porsche o renderizar su escudo en el código fuente garantizaba un litigio corporativo de destrucción asegurada. Fue entonces cuando los departamentos legales de las desarrolladoras auditaron la jurisprudencia alemana y exhumaron la brillante resolución del TÜV de 1981. El fabricante de Pfaffenhausen, codificado globalmente bajo la denominación W09, era legal y operativamente independiente. Al ser consultado sobre la inclusión de sus plataformas, Alois Ruth concedió los derechos de renderización sin vacilar. Este acto configuró la elusión legal más épica en la historia del software de entretenimiento interactivo. Al navegar por la interfaz de Gran Turismo 2, el concesionario virtual de Ruth albergaba al BTR, al CTR Ye-Yo Bird y al inminente CTR2. Las topologías poligonales mimetizaban la sagrada geometría aerodinámica del 911, los archivos de audio escupían la agresividad metálica del motor Boxer, pero el blindaje jurídico era absoluto. Ante cualquier tribunal internacional, aquellas líneas de código representaban propiedad intelectual exclusiva de Ruth Automobile GmbH. En una paradoja de justicia poética corporativa, el embargo codicioso de EA propulsó a una manufactura artesanal bávara directamente hacia la corteza prefrontal de millones de usuarios en todo el planeta. Una generación entera metabolizó la insurgencia del Ye-Yo Bird, reconociendo la insignia verde como el epítome de la desobediencia técnica. El coche implacable reservado para aquellos que comprendían la codificación profunda y la verdad detrás del juego. Mucha gente descubrió Ruth gracias a esta jugada maestra legal. Con los años, surgieron muchos mitos sobre Ruth. Algunos son verdad, otros no. ¿Porsche compró o absorbió a Ruth alguna vez? No, jamás. Ruth sigue siendo una empresa 100% familiar e independiente, propiedad de Alois Ruth Jr. y su esposa Estonia Ruth. La relación con Porsche es de respeto mutuo, no de jerarquía. Porsche reconoce a Ruth como pares en ingeniería, no como una empresa subsidiaria ni como un simple proveedor. Las dos compañías han colaborado técnicamente a lo largo de los años y se tratan con la deferencia de dos equipos que comparten una obsesión por el mismo motor. ¿Ruth desapareció cuando expiró el contrato de EA? Todo lo contrario. En 2016, cuando el acuerdo de exclusividad de EA terminó y Porsche volvió a estar disponible para otros juegos, muchos pensaron que la presencia de Ruth en los videojuegos desaparecería. La comunidad de jugadores exigió que permanecieran. Gran Turismo 7, lanzado en 2022, incluye tanto a Porsche como a Ruth, reconociendo que la marca bávara es una leyenda automotriz por derecho propio, independiente de cualquier contrato. El Ye-Yo Bird tiene su espacio en el Museo Virtual del Juego. ¿Siguen fabricando coches? Sí, y en el punto más alto y exclusivo de toda su historia. En marzo de 2017, en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, Ruth presentó algo que paralizó a la industria. Era un coche amarillo, tenía la forma inconfundible de un 911 clásico de finales de los 80. Todo el mundo pensó que era una restauración o un restomod.
Cuando Alois Ruff quitó la carrocería en la presentación, los ingenieros en la sala quedaron mudos. El CTR Anniversary de 2017 no es un Porsche modificado. No comparte el chasis con ningún 911. Por primera vez en su historia, Ruff diseñó y construyó su propio monocasco de fibra de carbono desde cero. La carrocería también es de carbono. La suspensión de doble triángulo con muelles activos accionados por varillas de empuje fue desarrollada en casa. El motor es un boxer biturbo de 3.6 litros, refrigerado por agua, diseñado y construido por Ruff, que genera 710 caballos de fuerza. La caja de velocidades es una transmisión manual de 7 marchas, también desarrollada internamente. Sin levas al volante, sin motores eléctricos, sin pantallas táctiles en el tablero. Una máquina analógica pura, construida para el piloto que quiere sentir cada centímetro de asfalto en sus manos. El único elemento que Ruff tomó de Porsche en todo el coche es el cristal de las ventanas y los limpiaparabrisas, tomados de los modelos 964 y 993 por compatibilidad dimensional. Todo lo demás es Ruff. El peso en seco es de 1.250 kilogramos. La velocidad máxima es de 360 km por hora. El precio supera los 800.000 euros y la producción está limitada a 50 unidades, todas vendidas. Al CTR Anniversary le siguió el Ruff SCR moderno, presentado en 2018, aspiración natural, 510 caballos, también sobre el monocasco de carbono propio de Ruff. Estos dos modelos colocan a la marca en el mismo rango que Pagani o Koenigsegg, fabricantes de hipercoches en tirajes mínimos, sin concesiones, para los que el automóvil es una forma de arte aplicada. La historia de Ruff es, en el fondo, una historia sobre obsesión sostenida durante generaciones. Ruff es la demostración de que no necesitas miles de millones en presupuesto ni un gigante corporativo detrás. Necesitas un apellido, un pueblo, un taller y la certeza de que puedes hacerlo mejor. No es solo una marca. Es la prueba viva de que el impostor, si trabaja lo suficiente, termina siendo el original.